Gestión de confianza. Caser Seguros. Seguros de tu confianza. Hola, buenas noches. El Club Deportivo Tenerife sigue sin sumar un solo punto a domicilio esta temporada, donde está muy lejos de parecerse al del Rodríguez López. Hoy perdía en Butarque y vuelve a caer en puestos de descenso. Dos cambios en el 11 con respecto al derbi del Heliodoro. La presencia de Uli Dávila y de Maxi Pérez por Cristo Martín y Suso Santana. El equipo no funcionó con dos extremos en las bandas, pero las correcciones de Álvaro Cervera no fueron acertadas y el Tenerife naufragó ofreciendo la peor imagen de toda la temporada. Buscaba Cervera velocidad por las bandas, pero lo cierto es que el planteamiento no cuajó desde el momento en el que el Leganés se dio la iniciativa al Tenerife y fue incapaz de ofrecer balones en ventaja a sus extremos. Antes de la pena máxima cometida por Aitor Sanz, solo Aridane había pisado el área rival, mientras que Borja Lázaro ya había probado su disparo en 2 ocasiones. El penalti, que llega en una jugada de poco peligro, lo transforma Álvaro en el primer tanto. Y una vez más el Tenerife se vio obligado a nadar contracorriente. Incómodo siempre sobre el césped, tuvo una ocasión inmejorable para empatar en una asistencia de Uli Dávila que Maxi Pérez falla inexplicablemente a puerta vacía. De ahí al descanso, poco más reseñable que un partido gris en el que el fútbol brillaba por su ausencia. Intentó el técnico cambiar el encuentro dando entrada a Cristo Martín por un desaparecido Guarrochena, pero tampoco encontró aire el equipo, ni siquiera balón parado. Entonces sorprendió Cervera con un cambio que pocas veces se le ha visto hacer en el Tenerife, retirando un defensa para dar entrada a Suso Santana. Pero unos minutos después, Borja Lázaro se aprovechaba de un error en cadena de la defensa para sentenciar. Con nada ya que perder, el Tenerife dio trabajo a Keco Peña, pero siempre de forma desordenada y sin encontrar nunca un gol que ofreciera un resquicio para la esperanza. Bueno, nos falta todavía escuchar las impresiones de Álvaro Cervera. Estamos teniendo problemas con esa información. Desde que la tengamos a punto, escucharemos al técnico del Club Deportivo Tenerife. Mientras tanto, hablamos de la Unión Deportiva Las Palmas, porque ayer se cruzaron en el Gran Canaria dos equipos con decenas de batallas libradas en Primera División. El actual técnico de la Unión Deportiva coincidió durante 3 temporadas con una de las grandes figuras históricas del fútbol español, que ahora actúa como delegado del Sporting. Hubo saludo, por supuesto, también con Abelardo. Pero a pesar de la tensión del encuentro y de todas las batallas que se sucedieron sobre el césped hasta terminar con el empate a 1, Quini y Paco Herrera y Quini tuvieron tiempo para recordar batallas pasadas una vez concluido el choque. No había nacido ninguno de estos aficionados, los únicos que un día de partido pueden saltar al campo vestidos como los jugadores de la Unión Deportiva cuando Enrique Castro ya era leyenda del fútbol español. Al que apodaron el brujo amable con todos en el saludo, dejó durante más de 20 temporadas compañeros como Paco Herrera, a los que ahora se encuentra como entrenador de un rival. Era el amable protocolo de un partido al que el pueblo guanche le prestó su vela campeona para tratar de poner proa a la victoria, y que contó apenas 24 horas tras poder hacerlo con el debut de Julio, uno de esos jugadores de los que solo caen para levantarse aún con más ímpetu. Creo que he estado bien, he estado en la expectativa, pero me falta mucho más, me falta más rodaje. El argentino, ya con su nombre luciendo en la grada, fue el que más animó un partido demasiado estratégico, sin muchas emociones que transmitir a los más de 18.000 espectadores que quisieron verlo. Quizás por ello fue tan inesperado el gol de Johnny, un disparo, un tanto, y Herrera, obligado a señalar el camino, miró a su lado y abrió la puerta a Valerón. Guzmán y Figueroa jugó con 3 defensas, intentó arreglar lo que pudo desde la banda y los suyos le respondieron. La grada empezó a barruntar peligro y Araujo calmó parte de su ansiedad. Algunos pronosticaban remontada y otros preferían dejarlo así. Héctor Figueroa tuvo esa ocasión final que pudo haber convertido este saludo de consuelo en muchos abrazos de alegría, pero que no impide a los amarillos seguir, y ya van 3 jornadas como líderes de segunda. Pues esa privilegiada posición se mantiene gracias al punto cosechado ayer y a que empataron Valladolid y Betis. Precisamente el Betis es el próximo rival de los amarillos y tiene un punto menos. El gran favorito al ascenso, que todavía no ha superado al conjunto de Paco Herrera, que ha dicho quiere volver a encadenar victorias. El próximo domingo veremos si lo consigue en Heliópolis.
Bueno, nos faltaba por escuchar a Álvaro Cervera, ya tenemos esas declaraciones preparadas y se mostró que había acontecido en sala de prensa, donde reconoció que había intentado hasta lo que nunca intenta, pero que no había funcionado. El técnico sigue lamentando en esta temporada que su equipo solo haya dejado de encajar goles en una ocasión. Yo sigo confiando en el equipo porque me ha dado muestras de ello, pero esta irregularidad y esto de encajar siempre todos los partidos, encajar, esta no es la idea que tengo yo de un equipo de fútbol. Intentaré cambiarla. Ya digo, por ocasiones quizá hemos tenido las mismas, ellos han metido las suyas y nosotros no, pero por juego ellos han sido mejores que nosotros. El que va perdiendo tiene que arriesgar y cuando arriesgas pues te puede pasar eso. Nosotros no somos muy dados a hacer ese tipo de cosas, pero creíamos que lo podíamos hacer y llegar. De hecho lo hemos hecho, hemos llegado un par de veces, pero sin mucha idea y más por acumulación de gente arriba que por otra cosa. Quizá lo que más llame la atención de ese encuentro de hoy del Tenerife es la diferencia de rendimiento y de imagen con respecto al de la pasada semana en el Rodríguez López, al partido contra la Unión Deportiva. Hablamos del filial del conjunto amarillo. Después de 4 victorias consecutivas, Las Palmas Atlético volvió a encajar una derrota. Lo hizo en la cancha de un conjunto que suma sus encuentros por victorias en Lezama. El Athletic de Bilbao B se impuso por 3-0 a la Vela Chica amarilla. Santa María Williams, de penalti, el máximo goleador de la categoría, y Magdaleno concretaron el triunfo rojiblanco. Con este resultado, los vizcaínos superan en la tabla a los de Josico, aunque igualdad de puntos para ocupar la 4ª plaza. Vamos con la primera división y con la derrota que encajaba hoy el Celta en Balaídos. Muchos apostaban por el conjunto de Berizzo, pero sorprendió el de Marcelino con un 1-3. Los 2 primeros tantos fueron obra de Moy Gómez. Hacía bien las cosas el Celta, pero se estrellaba contra Sergio Araujo y esas contras las aprovechaba el submarino amarillo para ponerse por delante. En la segunda mitad, la Ribey lograba reducir distancias. Había algo de esperanza para la parroquia de Balaídos, pero todo quedó sentenciado. Ese gol fue todavía en la primera parte. Ya en la segunda mitad, ahora sí, con ese tanto de Mari. Y el Español se mantiene cerca de los puestos europeos gracias a la victoria sobre la Real Sociedad. El gol de Lucas Vázquez a los 7 minutos se convirtió en un imposible para el equipo vasco, que dejó muy pocos síntomas de recuperación y apenas pareció luchar por el empate. Ya en el descuento del partido, Stuani hacía el segundo. La Real Sociedad, con 5 puntos, queda fuera del descenso, pero con tan solo 1 de ventaja sobre los que ocupan las 3 últimas plazas. Y en cuanto al ACB, un comienzo que nos dejó el triunfo del Iberostar Tenerife con un muy buen partido ante el Sevilla. Sin embargo, al Herbalife Gran Canaria le tocó debutar esta temporada ante uno de los grandes favoritos al título. El problema estuvo en la falta de acierto en el tercer cuarto. 5 nuevos jugadores, Aito García Reneses como entrenador debutante en el banquillo del Herbalife Gran Canaria, y una pretemporada sin buenos resultados se encontraban para iniciar la ACB ante el Real Madrid. El campeón de la Supercopa no es un equipo al que se le pueda superar sin ofrecer mucho durante mucho tiempo, y el equipo isleño hizo lo primero, pero no durante todo el partido. Sus prestaciones fueron creciendo con una gran intensidad defensiva, capaz de dejar en 17 puntos a los locales en el primer cuarto, y también con una tremenda fluidez en ataque, 27 puntos en el segundo, que permitió ir al descanso venciendo de 5. Pero por el camino sus pibos muy exigidos ante Borussia y Ayón fueron acumulando falta. Tavares hizo la cuarta nada más empezar el partido, el primer mal trago de 10 minutos en los que se fraguó la derrota Gran Canaria. Una canasta en 17 intentos para hacer 2 puntos que, a pesar de todo, no alejaron mucho al Madrid, que solo se fue de 9 al inicio del último cuarto. Pero la mejoría impulsada por Bellas y Olir, y los mejores del encuentro para el Herbalife con 13 de valoración cada uno, no pudo arreglar ese mal momento. El Madrid cuidó su ventaja y castigó a los isleños con su primera derrota, quizás eso sí la menos dolorosa de la temporada. Buen comienzo de liga para el Iberostar Tenerife Canarias, que arranca la competición con una victoria fuera de casa en Sevilla. Lux Sigma fue el mejor del partido con 23 puntos y comandó a los canaristas en un disputado partido que se resolvió en los minutos finales. Ellos han sacado ventajas, han puesto incluso 6 puntos arriba, pero estábamos seguros que teníamos un poquito más en la reserva, un poquito más de energía en la reserva, algún que otro recurso más, y los hemos puesto en práctica esos 6 últimos minutos para llevarnos el partido.
Los 2 primeros cuartos se resolvieron con ventaja para los tinerfeños, que se fueron al descanso con 10 puntos de ventaja. A la vuelta de los vestuarios, el Sevilla Baloncesto reaccionó de la mano de su estrella Alex Urtasun. Su gran acierto en el tiro exterior acortó las diferencias. El tercer cuarto fue para los sevillanos, que pusieron al Iberostar Tenerife contra las cuerdas con un parcial de 7-0 al comienzo del último cuarto. El partido se ponía de cara para el Baloncesto Sevilla, pero San Miguel, Ricciotti, Sigman y Sekulic engrasaron de nuevo la maquinaria aurinegra, que respondió con acierto y acabó rematando el partido con un parcial de 0-2 en los minutos finales, que dejó sin opciones al equipo local. Hablamos ahora de motor, comenzando por lo sucedido en la multitudinaria subida a Tamaimo. Se cumplen 40 ediciones de la subida a Tamaimo. Los amantes del motor han podido disfrutar de la potencia de 15 barquetas y 78 turismos en uno de los mejores escenarios. Una celebración que se ha visto empañada por varios accidentes, por lo que se tuvo que cancelar la tercera manga. Resultados, digamos que no serían todos los correctos porque habría gente que seguro que bajaría los tiempos. Pero bueno, ante las circunstancias muy contento porque bueno, ha habido golpitos, pero no han habido accidentes con el público, con los aficionados. Y bueno, nos llevamos un buen sabor de boca a pesar de que no se haya podido celebrar la última manga. Enrique Cruz, a pesar de haber tenido problemas con su vehículo y solo haber corrido una manga, se lleva el trofeo de campeón. La verdad que me hubiera gustado hacer una manga más, pero bien, hemos conseguido una victoria, el campeonato, y yo creo que la manga que hemos subido, la afición se ha divertido muchísimo. El segundo puesto para el mismo equipo lo alcanzaba Capdevila. El segundo es muy buen resultado y orgullosos de haber estado ahí, de haber probado el coche, que es lo que se trataba de cara a la isla de Tenerife. El tercer puesto ha sido para Víctor Manuel Abreu en una subida que, a pesar de los problemas, ha podido terminar con éxito. Y extraño, Gran Premio de Japón en la Fórmula 1. Ha ocurrido de todo, muchas críticas a la organización, las condiciones climáticas muy difíciles y lo de menos, la victoria de ese hombre que veían, de Lewis Hamilton. El problema llegó al final, cuando una grúa intentaba elevar el coche de Sutil, que se había salido de la pista. No hubo safety car y entonces Jules Bianchi se estrelló contra la grúa. Un accidente que le ha llevado hasta el hospital. No hubo evacuación en helicóptero, tuvo que ser en la ambulancia precisamente por esas condiciones climatológicas, y ahora mismo se debate entre la vida y la muerte después de operarle de diversas lesiones en el cráneo. Habiendo muchas críticas con respecto a la seguridad y lo que debía haber hecho la FIA en esa prueba. Y terminamos regresando a casa con una travesía a nado, la del río, la lengua de mar que separa la playa que se encuentra debajo del risco de Famara, en Lanzarote, del muelle de Caleta de Sebo, en La Graciosa. En la línea de salida, 619 nadadores que tenían que completar 2.400 metros de distancia. La meta solo la cruzaron 64 personas porque la bajamar y las fuertes corrientes obligaron a la organización a suspender la prueba 1 hora y cuarto después de comenzar la competición. En el podium de ganadores, 2 jóvenes que repiten. Este año ha estado bastante más duro que el año pasado, ha habido mucha más corriente, pero bueno, feliz por llegar el primero y seguir ganando aquí. El entrenamiento es fundamental, luego el entrenamiento físico también tiene un gran peso y si no se suman las dos cosas no se va a ningún lado. Desde luego, sin trabajo y sin esfuerzo no se va a ningún lado, y especialmente en esto del deporte. Hasta aquí llegó la información deportiva, ahora llega la previsión del tiempo. Muy buenas noches. Cuestión de confianza. Caser Seguros. Seguros de tu confianza.